No quiero ser desagradable, pero en la versión original de Los tres cerditos, a los 2 primeros se los comen y el último cerdito se come al lobo para cenar. Dicho esto, también se han dulcificado muchas ideas y otras se han sobreutilizado, como por ejemplo el síndrome del impostor. Con el síndrome del impostor pasa un poco como con la humildad, que una vez que dices tenerla, la pierdes. Y eso no quita que el síndrome del impostor sea una idea perfectamente válida y útil, que viven muchos y de la que hay que hablar. Pero a veces no es síndrome del impostor, sino que realmente no tenemos los conocimientos que hacen falta, pero no pasa nada, se pueden adquirir. De hecho, los detractores de este fenómeno piensan que muchas veces se habla más bien de sentimientos de inseguridad o de ansiedad al unirse a un equipo de trabajo o al aprender una nueva habilidad, cosa que es lógica, y por eso tanta gente se identifica con la idea del impostor. Hoy voy a ligar este tema con las altas capacidades intelectuales porque se suelen observar 2 tendencias. Una es que sufres como un cochino porque al decirte que eras muy inteligente se vertieron sobre ti expectativas sobrehumanas o creíste que se vertían, que te hicieron creer que debes poseer todo conocimiento por ciencia infusa, como que naces sabiendo cosas, que tienes una intuición inteligente. Y que si no lo entiendes a la primera, pues no tienes alta capacidad, se habrán equivocado. ¿En serio? La otra tendencia es que crees que lidias constantemente con tu baja autoestima y que aunque eres brillante, no acabas de creértelo. Aquí a veces el ego supera nuestras propias capacidades y creemos que no nos entienden o no nos ven y surge esa ansia de que los demás te validen constantemente y de que tú te valides constantemente. Te promocionas, recuerdas lo que has conseguido a los demás y esperas que alguien aprecie lo muy inteligente que eres, que seguramente sea cierto y tengas un gran potencial y buenos recursos, pero si no los pones a trabajar adecuadamente y de forma sostenida, si no trabajas por aprender, por mejorar, pues esto no va a funcionar como esperas. A esto algunos le llaman el falso impostor. Por supuesto existe la variante donde hay una buena autoimagen, eres conocedor de tus habilidades y tus destrezas y no te fustiga, pero tampoco le das excesiva importancia, pues estás ahí bien por ti. ¡Excelente! Hoy vamos a hablar de la primera, de la sensación de que deberías saberlo todo, pero en realidad no sabes nada, y te hablaré de un libro que cambió mi forma de ver las cosas al respecto. Un libro que no va de altas capacidades y sin embargo creo que todos los adultos con ACI deberían leer. Pero antes vamos a indagar un poco sobre cómo nace el concepto de síndrome del impostor. Esta idea se llamó originalmente el fenómeno de la impostura. Este es su nombre en el ámbito académico y nace en el 1978 con 2 mujeres, Pauline Clance y Susan Imes. Ambas han visto con cierta tristeza cómo este fenómeno, que es una experiencia que querían normalizar más que una patología, pues acabó popularizándose con el nombre de síndrome, que se ve que es algo que nos gusta mucho como sociedad, pero no es tal cosa. Error. Igual que su definición original, que se ha ido expandiendo y ahora se aplica a todo, pero originalmente se refería a dudar de tus capacidades y sentirte como un fraude a nivel de éxitos conseguidos. Y tú te preguntas si merecen los elogios y afecta especialmente a personas con un alto rendimiento. También en origen se pensaba que era algo que afectaba sobre todo a mujeres y después se vio que aplicaba tanto a mujeres como a hombres, aunque probablemente pues ellos lo expresen menos, y esto ya es algo cultural y va en torno a cómo somos socializados según género, pero la experiencia puede ser común para ambos, tanto para mujeres como para hombres. Todo esto empezó con una de ellas, con Pauline Clance, quien se cuestionaba constantemente, y cada vez que terminaba un examen le decía a su madre, creo que he suspendido. Y sin embargo, luego sacaba buenos resultados. Soy consciente de que últimamente se habla mucho de la persona con alta capacidad que sacaba malas notas en el colegio, pero la experiencia de otros muchos, aunque ahora sea menos popular, era sacar muy buenas notas sin esfuerzo y sentir un 8 e incluso un 9 como un descalabro. Yo he sido perfeccionista a ese nivel insoportable y puede también que por mi lado autista menos flexible de tener que aceptar que iba a pasar lo que no había planeado que pasara. Pero me consta que son muchos los que se cuestionaban todo el rato y a más alcanzaban, más dudaban de sí mismos. Cuantas más matrículas, más cuestionas si ameritas o no tus calificaciones, si mereces o no esos halagos. Pues Pauline, pese a sus dudas, obtuvo un doctorado en psicología y eso no hizo que se fuera la sensación de que había estado engañando a todo el mundo.
A principios de los 70 está trabajando como profesora asistente y escucha de los alumnos las mismas experiencias que ella llevaba viviendo toda su vida y se encuentra con que los buenos alumnos estaban convencidos de que habían suspendido y de que les habían aceptado por error o porque habían convencido a los demás de que eran más inteligentes de lo que de verdad eran. Aquí aparece su colega Susan Imes con idénticos sentimientos de fraude, y su caso era un poco diferente y vas a ver cómo esto es significativo. Susan tenía una hermana mayor que siempre había sido la inteligente, no ella, pero tenía esa sensación de que había suspendido como le pasaba a su compañera. Aun sacando el 10, pues ella pensaba que iba a suspender. Total, que una vez puesto esto en común, estuvieron durante 5 años hablando con más de 150 mujeres que eran estudiantes y profesoras de éxito en varias universidades. Es importante recalcar esto porque se debe entender que se parte de una investigación en base a personas de alto rendimiento. No es un estudio nada genérico ni abierto, sino algo bastante específico, aunque hoy se hable del fenómeno de la impostura, pues prácticamente para todos los perfiles. Un error tras otro error. Todo lo que aprendieron de estas conversaciones con mujeres lo plasmaron en el artículo El fenómeno del impostor en mujeres de alto rendimiento, dinámica e intervención terapéutica, que puedes ver en abierto en internet y del que te dejaré el enlace. Y te dejaré también el enlace al test de la doctora Clance para ver si vives o no esta experiencia. Tiene 20 preguntas y cuantos más puntos obtengas, pues más presente tienes este fenómeno en tu vida. Lo que reflejaron ambas autoras es que estas mujeres de éxito estaban experimentando una sensación de falsedad intelectual interna y vivían con el temor de que alguien descubriera que en realidad eran impostoras intelectuales. Antes te decía que las vivencias personales de cada autora eran importantes porque identificaron 2 patrones familiares distintos desde los que surgía el fenómeno del impostor. Uno era que esas mujeres habían tenido un hermano o un pariente que había sido identificado como el miembro inteligente de la familia. Cuando esto ocurría, estas mujeres recibían el papel de la sensible o la social de la familia y no se les observaba con otro papel por muchos éxitos que lograsen alcanzar a nivel intelectual. Las encasillaban porque el papel de listo ya lo tenía otro. Lógicamente, esa persona vive con la frustración de que quiere que se le reconozca algo más que su sensibilidad, pero nada parece impresionar a su familia. Es obvio que desde este patrón te surge una sensación de duda constante sobre tus capacidades. El otro patrón era que ellas mismas habían sido identificadas como superiores en el sentido de intelecto, personalidad, apariencia o talento. Y se les dice que pueden hacer lo que quieran porque tienen facilidad para todo. En estos casos se te recuerda desde pequeña que leíste pronto, que fuiste un bebé precoz, la niña perfecta a ojos de la familia. Y ya aquí imagino que más de una se está viendo y reconociendo. En alta capacidad intelectual, estos son 2 patrones igualmente presentes y mal llevados de lo que es la condición, porque tan malo es centrarse en solo uno de tus hijos porque es el más visible, en estos casos suele ser el primogénito o el varón, como lo es decirle a tu hijo que debido a sus talentos puede conseguirlo todo en la vida, que es el mismo lema de la Barbie, tú puedes ser lo que quieras ser. La realidad es que no. La alta capacidad no es una llave mágica que abra todas las puertas, pero por encima de todo, la alta capacidad no es algo que se alcance sin esfuerzo. Y venderle esto a un niño es engañarlo y darle una cruz de por vida, porque a medida que crezca, las cosas serán más difíciles y requerirán más esfuerzo, tengas alta capacidad o no la tengas. ¿Por qué surge el síndrome del impostor en este segundo caso? Porque ves que recibes halagos de forma indiscriminada, hagas lo que hagas. Y primero, eso es una expectativa imposible de sostener a largo plazo. Y segundo, vas a dudar de la percepción que tiene tu familia de ti. Y en el momento en el que tengas que estudiar o no entiendas las cosas a la primera, vas a ver que no encajas en esa imagen que te han construido de persona que lo hace todo perfecto sin esfuerzo. Y como no lo eres, piensas que eres idiota. En cualquier caso, para ambos tipos de impostores surgía una crisis cuando los mensajes recibidos por tus padres chocaban con los mensajes del mundo y ya no sabes quién tiene razón y si de verdad eres buena en lo que haces o les estás engañando. Pero sobre todo dudas de si puedes ser naturalmente inteligente cuando la realidad es que tienes que estudiar y tienes que esforzarte. Las autoras contaron experiencias de otros como tener que ponerte a jugar con materiales artísticos para disimular en vez de estudiar cuando tu madre entra en la habitación, porque se supone que los que son de verdad inteligentes no estudian.
No me cabe duda que el estado de mal conocimiento sobre las altas capacidades intelectuales ha influido en que las familias, y seguramente sin intención, hayan dado a sus hijos, que ahora son adultos, una imagen de lo que es la alta inteligencia que no se corresponde con la realidad o que no corresponde con los estudios que tenemos. Sobre todo esto te recomiendo el libro de Valerie Young, El síndrome de la impostura, que está realmente bien, es muy bueno y parte de la idea original de las autoras, pero no es el libro que, como te digo, cambió mi visión. Ese viene después. Este de Valerie Young habla de cómo, bajo este fenómeno, tú no sientes que haya una conexión entre tú y tus logros. Y sientes que sería mucho más fácil que alguien descubriera de una vez que eres un fraude. Porque al principio sería humillante, pero después te librarías de tener que esforzarte constantemente para dar esa imagen de competencia y respetabilidad. Sientes que sería más fácil hacer cosas que estén a tu nivel. Y aquí no son uno ni dos los que me han confesado, sabiendo ya de sus altas capacidades, que fantaseaban con un trabajo mecánico en una caja registradora donde no tuvieran que demostrar todo el rato lo capaces que son. En su libro, Valerie Young da 7 razones legítimas por las que podrías sentirte un fraude. Para este vídeo no voy a hablar de todas, sino de tres de ellas que creo que son especialmente pertinentes en las altas capacidades. Una de esas razones legítimas para sentir esto es que seas estudiante. Y te leo. Si terminaste el bachillerato siendo número 1 o 2 de tu clase o recibiste algún premio a tu excelencia académica, es probable que te acostumbraras probablemente a que todo el mundo te considerara no solo inteligente, sino excepcional. Pero luego llegaste a la universidad y te encontraste de repente siendo una o uno más entre una multitud de estudiantes. ¿Y quién era entonces? Me tomé esto como algo personal, pero sobre todo cuando hablaba de lo siguiente. A veces el lenguaje especializado es tan críptico que aun teniendo conocimientos relativamente precisos sobre una determinada materia, quizá necesites leer una frase varias veces para entender lo que dice. Y tanto si al final lo descifras como si no, el que de entrada hayas tenido que hacer un esfuerzo para entenderla puede activarte la alarma de la impostura. Esto me pasó y me pasa a menudo, pero específicamente, y ya lo conté en una newsletter, me pasó con la primera frase del máster de Neuropsicología de las Altas Capacidades Intelectuales. Por favor, si algún profesor está viendo este vídeo, cámbienla, o suavícenla, o digan, no te preocupes, que lo vas a entender cuando acabe el año. Porque esa tarde me harté de llorar pensando que me había equivocado, y que si no podía entender la primera frase, todo el año iba a ser un absoluto fracaso, y que no iba a entender nada porque soy idiota. Luego, una razón para sentir que no eres tan listo es tener que esforzarte en los estudios y no entender las cosas a la primera. Bajo esta idea, tú esperas sobresalir sin esforzarte y hacerlo todo en el primer intento. Así que cada vez que no haces algo con rapidez o con fluidez, te va a saltar la alarma de la impostura. Si de repente te entra un tema o un conflicto en el trabajo al que le tienes que dedicar mucho tiempo y te atascas o tienes que pedir ayuda, pues ya vas a pensar que eres una caca. Y te dices a ti mismo que si de verdad fueras inteligente, no solo lo entenderías todo, sino que recordarías todo lo que lees. Fíjate cómo es la cabeza y qué fantasía es esto. Y con esta misma mentalidad piensas que necesitas aprender más o formarte más o tener más experiencia antes de exponerte al público y hacer el ridículo. Otra razón legítima es que fueras autónomo y el hecho de trabajar para ti te hiciera cuestionarte más todavía lo competente que eres. Aquí decía la autora que según una encuesta en el sector creativo, el 87% se sentían impostores, pero la que parece especialmente significativa como razón legítima para sentir síndrome del impostor es que representes a todo tu grupo social. Es decir, que como te han dicho que eres superdotado o que tienes altas capacidades intelectuales, sientas que tienes que representar a todo el colectivo. Cosa que es imposible y no tiene ningún sentido, pero se da. Y entonces piensas que tienes que estar a la altura no ya de las altas capacidades, sino a la altura de la idea que la gente tiene sobre las altas capacidades. Apaga y vámonos. Así no se puede vivir. Si tienes altas capacidades, eres un perfil entre muchos y no representas a todo el colectivo. Puedes hablar de tu experiencia y seguir siendo solo tu experiencia, por lo mismo que el que conoce a un autista conoce a un autista y no a los autistas. Y no se puede generalizar porque tengas un primo o un alumno autista. Pues con las altas capacidades, igual. Pero no es lo mismo. Sí, es lo mismo. Llegados aquí, es probable que te hayas identificado con esto y tienes o has tenido un perfil de alto rendimiento,
pero no llegas a sentir que sea suficiente para validar dicho éxito y crees que van a pensar que eres un fraude y no eres tan listo como prometías o como parecías. Esto atañe indudablemente a las altas capacidades intelectuales, porque como sabemos, no siempre se acompañan de un alto rendimiento académico, pero sí que pueden observarse altos rendimientos en la edad adulta. Y toda tu vida has tenido facilidad para ciertas cosas, pero para otras has tenido que estudiar. Y eso te ha generado la sensación de que no serás tan listo. En esta sensación me encontré con un libro, ahora sí, que se llama Aprender a aprender y la navegación de los estados de ánimo de Gloria Flores. El libro es de 2017 y está enfocado al trabajo por equipos, pero es aplicable a toda persona con alta capacidad intelectual, porque dentro nos despeja los estados de ánimo improductivos que obstaculizan el aprendizaje. Este libro fue el que me hizo caer en la cuenta de una perogrullada, que es que la persona con alta capacidad tiene facilidad para aprender, pero eso no la exime del proceso de aprendizaje y tenemos que dejar de ver el aprendizaje lento como algo vergonzoso o humillante. Tenemos que cambiar la actitud del aprendizaje. Con este libro aprendo lo siguiente: tengo que cultivar mi confianza en mi capacidad para aprender. Cuando te dicen que eres superdotado, no deberíamos oír "lo sabes todo", sino "tienes una alta capacidad para aprender". Y de hecho, lo comenté en un vídeo anterior, uno de los nuevos términos para referirse a las altas capacidades intelectuales es el de alto potencial de aprendizaje, que ya de por sí es muy significativo. Este libro es el que me quitó las penas ante situaciones de aprendizaje que me suponían un reto y el que me hizo tener una revelación muy simple y muy necesaria. Eres una persona inteligente con facilidad para aprender cosas. Aprenderé. Soy capaz de aprender. Pero para llegar a esa conclusión, Gloria Flores te hace un repaso por los estados de ánimo que sentimos ante un aprendizaje nuevo y también nos enseña cómo manejarlos. La autora nos habla de 10 estados de ánimo que obstaculizan el aprendizaje. El primero es la confusión, donde al aprender algo nuevo piensas que tienes que escapar de ahí porque estás confundido y entiendes que la confusión es algo malo. No lo entiendo, esto no me gusta. El segundo estado es el de resignación. En ese estado piensas que eres demasiado mayor para aprender esto, o que nunca vas a ser capaz aunque lo intentes, o que nunca fuiste bueno en esto, que se te da mal tal cosa, o pues que no tiene sentido ni intentarlo. Otro estado desfavorable para aprender es la frustración, donde piensas que ya lo intentaste pero fracasaste, que tú lo que esperabas es que te saliera de inmediato, pero como no estás aprendiendo todo lo rápido que deberías, pues mejor dejarlo. Otro estado al que al principio fui reticente es el de arrogancia. Es esa creencia de que no hay nada nuevo que puedas aprender aquí, que ya sabes todo lo que hay que saber sobre eso y que estás perdiendo el tiempo. Pues yo pensaba, no hombre, arrogancia no tengo, a mí me gusta aprender, pero luego te paras a pensar y sí que hay arrogancia cuando te pasas partes de un vídeo o te saltas lecciones y decides sin verlas qué clase te van a aportar y cuáles no, o incluso a qué ponentes le voy a dar la oportunidad y a cuáles no. Fulanito no me puede aportar nada porque no tiene formación en tal o cual cosa. ¿Qué es eso? Pues eso es arrogancia, y pensar que lo has aprendido todo es arrogancia máxima. Nos toca vernos como aprendices constantes. Otro estado improductivo de ánimo, que le sonará mucho a las personas con alta capacidad, es la impaciencia. La autora dice que suele ir de la mano del anterior, de la arrogancia, porque tú lo que quieres es seguir adelante, es ir más rápido y sientes que estás perdiendo el tiempo y que lo que estás aprendiendo en este momento no tiene ningún valor. Junto a esas prisas también se ve otro estado de ánimo improductivo que es el aburrimiento. Y piensas que no hay nada de valor para ti ahí y que no hay nada que puedas hacer para que esto sea menos aburrido para ti. El séptimo estado es el miedo o la ansiedad que sientes porque tal vez podrías cometer errores y en tu interior sientes que los errores son malos y que no podrás recuperarte de ellos si te ven fallar. En ese estado eres capaz de renunciar antes que cometer errores. El octavo estado que obstaculiza que aprendas es el agobio. Te agobias porque hay mucho que no sabes y hay muchas cosas que no puedes hacer desde donde estás. O sientes que no tienes a nadie cerca a quien pedir ayuda y que lo más probable es que fracases porque no tienes suficiente tiempo. El noveno es la falta de confianza o la inseguridad. Y aquí piensas cosas como que hay otros mucho más inteligentes que tú,
porque tú siempre has sido malo, pues por ejemplo para las matemáticas, así que no te mereces estar aquí y no eres competente. El último es la desconfianza o el escepticismo, y aquí es donde tú decides que no vas a pedir ayuda porque no crees que los demás sean tan competentes como para poder ofrecértela. Así que limitas la ayuda que puedes recibir solo por esa desconfianza. Me pareció tan increíble conocer esto, verlo escrito. Obviamente también abordan los estados de ánimo productivos que favorecen el aprendizaje, como la perplejidad y el asombro, que benefician nuestra confianza en, como digo, nuestra capacidad para aprender. No la confianza en que lo sabes todo, sino la confianza en que tienes la capacidad para aprender. Si tienes hijos, te lo recomiendo además porque vas a ver ejemplos de sus propios hijos, de los hijos de la autora, que desechaban una habilidad como pintar si sentían que no iban a ser los mejores en eso. Pero la autora nota cómo de niños tendemos a vivir estados de ánimo productivos y siempre estamos ansiosos por aprender cosas nuevas. Y es cuando crecemos, cuando las expectativas nos impiden adquirir nuevas competencias. Y en esas expectativas a veces entra una identificación como persona con altas capacidades intelectuales. Con todo esto quisiera compartir contigo que no existe el conocimiento innato, sino la habilidad para aprender rápido y fácil. Pero hay que aprender. Y es crucial la actitud ante el aprendizaje que tengamos. Nos hace falta que nos enseñen a aprender y a quitar la arrogancia de nuestras mentes, y hay que persistir cuando nos cuesta. La persistencia es un componente no cognitivo imprescindible para optimizar nuestra inteligencia útil. Y aquí la motivación aparece y será la que garantice esa persistencia, es decir, que estarás motivado a aprender por las cosas que te gusten. Es de cajón. No digo que vayas a aprender de todo, sino que en aquello que te apasiona también encontrarás retos de aprendizaje y te sentirás pequeño ante otras personas que sepan más que tú. Pero toca confiar en esa combinación mágica entre tu interés especial y tu confianza en tu capacidad para aprender. Y confiar también en los colaboradores de nuestro aprendizaje, sean profesores, mentores o el entorno cercano. Para mí, y aquí hablo de forma personal, aceptar la dotación implica repetirme esto. Soy consciente de que aprendo con más facilidad que otros y voy a aprovecharlo a mi favor. Aprenderé. Tendré mis ojos y mi corazón abiertos al aprendizaje. Soy un alumno perenne y aprenderé. No estoy hecha solo de lo que sé y lo que no sé, sino de lo que soy capaz de aprender. La idea de que puedes llegar a tener todo el conocimiento del mundo es una fantasía. Vamos a relajarnos y vamos a hacer las cosas lo mejor que podamos. Yo sé que eres capaz de brillar, pero no te castigues si no estás en un estado de brillantez todo el tiempo. Este tipo de frustraciones son las que suelo compartir en mi newsletter. Puedes apuntarte en el link de aquí abajo para seguir mis sesiones varias, pero también trabajamos el síndrome del impostor en el curso Sensibles y Capaces, que, aunque tiene ya 3 años, sigue reuniendo alumnas maravillosas que observan ese tándem de sensibilidad y capacidad, muchas veces paralizado por todos esos estados improductivos de los que hemos hablado hoy. Personalmente creo que no hay nada de malo en preguntarse si merecemos lo que tenemos, porque eso pone la mirada en la gratitud y el regalo que vivimos. Nos hace conscientes de la situación de privilegio que experimentamos y te da la oportunidad de valorar las cosas. Me despido, yo soy Bea Sánchez de la web sobre alta capacidad y doble excepcionalidad mamavaliente.es. Y como sabes, te dejaré el enlace a la web con los libros recomendados y un resumen escrito de todo lo que hemos visto hoy en el vídeo. Espero que puedas enfocar tu mente en tu capacidad de aprendizaje. Nadie espera que lo sepas todo y que lo hagas sin esfuerzo. Trabaja la humildad intelectual y, por favor, cuídate.